Un saludo a todos desde la distancia, desde la virtualidad, dando mi reconocimiento muy especial a la doctora Olga Molano y al comité organizador de este simposio internacional Gerencia y Prospectiva en tiempos de crisis. La ponencia sobre la cual vamos a versar este conversatorio se denomina Gerencia, Crisis y Oportunidades en el Mundo Globalizado. A tres inquietantes preguntas que nos ha hecho llegar el comité organizador. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden aplicar dentro de las organizaciones con el fin de que sus miembros se identifiquen con la gerencia? Las TIC son unas herramientas en el desarrollo de las organizaciones. Sin embargo, no todas las empresas tienen acceso a las herramientas tecnológicas disponibles, sobre todo en los entornos donde la adquisición de estos bienes se limitan por el tema de costos. ¿Cómo puede el gerente adaptar a las tecnologías disponibles para generar una organización virtual emergente en la era del conocimiento? Y por último, ¿de qué manera el gerente incluye en su planificación el manejo de la incertidumbre? Interesantes preguntas que trataremos de dar respuesta con la ponencia que vamos a llevar adelante. Iniciamos manejando lo que es el concepto de la terminología de gerencia. La gerencia viene a significar entonces una herramienta que al ser utilizada bajo los preceptos que encierra deben abrir caminos a mejores propuestas estratégicas donde la toma de decisiones irá en búsqueda de soluciones, siendo estos determinantes en el desarrollo de las organizaciones. Si entendemos que la gerencia es una herramienta que lleva de por sí dar respuesta a inquietantes problemas que se establecen a nivel de crisis. Podemos decir que ese vertiginoso cambio en el entorno de las organizaciones implica más que vivir en época de cambio, se vive en cambios de época. Las nuevas tendencias en el mundo de la economía y del trabajo y la presencia dentro de las organizaciones de la tecnología cada vez más cambiante supone un reto progresivamente creciente. Estas deben ir flexibilizándose y adaptándose a los cambios, ya que solo los más preparados podrán superar y asegurar la supervivencia de las organizaciones, entendiendo estas como el activo del capital humano e intelectual. Desde la última década, los cambios de ambiente y de tecnología en las organizaciones, no solo globales, sino locales, regionales, han venido percibiendo cada vez día a día menos facilidad de pronóstico y de magnitudes nunca vistas el impacto de lo que se está generando con las crisis que se vienen disparando en esta época globalizada. Empresarios, gerentes e individuos que pueden innovar y crear, dos términos que tenemos que manejar a partir de este momento en situaciones de crisis, requieren no solo el entendimiento de las fuerzas externas que influyen en las organizaciones, sino de la rápida reacción, ya sea proactiva o reactiva, basada en los conocimientos y la aplicabilidad de los mismos, que ellos como gerentes o líderes dentro de las organizaciones pueden tener para lograr enrumbar la empresa al logro de las metas establecidas en los ambientes cambiantes del caos o la crisis. En China, por ejemplo, el símbolo de crisis llamado Weiji es la combinación de dos palabras, peligro y oportunidad. ¿Ustedes qué consideran en esta situación de crisis? La gestión tecnológica en las organizaciones impone cambios en la percepción del medio donde se desenvuelven las actividades productivas y por ende en el manejo de las situaciones que se presentan con motivo de factores tales como la incertidumbre, como lo plantea Morin, provenientes de continuos cambios, la virtualización de las organizaciones, el surgimiento de nuevos escenarios, además de la necesidad de crear paradigmas emergente en las organizaciones que faciliten la toma de decisiones acertadas en el apoyo de una visión amplia de escenario en los escenarios actuales. Y si ocurre la crisis entendida, como lo hemos dicho anteriormente, un problema de caos, pero también de oportunidad, ¿qué hace el público? Primero,
comunique, ¿qué hacer con ese público? Primero, comunique rápidamente y sea el primero en informar. Segundo, muestre preocupación por la situación que se presentó. Tercero, prometa cooperación e intercambio interinstitucional y con alianzas estratégicas. Cuarto, asuma la responsabilidad. Cinco, informe sobre lo que está haciendo acerca del problema. Seis, hable de la crisis en forma amplia. Siete, si se equivoca, discúlpese. Esta situación de crisis y oportunidad lo vamos a reflejar con tres ejemplos. Uno ocurrido en Venezuela, uno ocurrido en Argentina y otro ocurrido en Estados Unidos. En el caso de Venezuela, en el 2005, se descubre que los alimentos de purina estaban causando la muerte de animales domesticados en Venezuela. Problemas de control de calidad en la fábrica de Turmero hizo que se infestara el alimento. ¿Qué hicieron? Utilizaron una publicidad informativa masiva, tanto de televisión, radio y prensa, para contrarrestar los efectos de la crisis que se generó como consecuencia de un alimento mal acabado. En Argentina, en el 2002, las campañas y las marcas de los productos se constituyeron en base a el sentimiento del patriotismo, evitando el sabor a extranjero. Ejemplo de esto fue como los supermercados norte pertenecientes a la firma francesa Carrefour cambió su logo, su imagen, por tonos azul claro y blanco en similitud con la bandera de Argentina. Igualmente, la firma local YPF, adquirida por la española Repsol, hizo lo mismo con su nuevo logo. Entonces, estamos hablando del impacto de una imagen en minimizar y contrarrestar los efectos que se venían generando en una situación en particular. El nuevo gobierno del doctor Duhalde otorgó más de 2 millones a más de 2 millones de beneficiarios la suma de 150 pesos por mes, alrededor de $50, con el denominado programa de jefes y jefas de hogares, lo que produjo un crecimiento en la demanda de productos en envases chicos y la calidad media o baja. Los empaques de los productos tuvieron su giro y ahora eran más pequeños para adquirirse al nuevo consumidor que no tenía liquidez. En Estados Unidos, el 11 de septiembre del 2001 se genera el ataque a las Torres Gemelas. Esa situación trajo como consecuencia un incremento del patriotismo e igualmente demostró la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad al permitir el ingreso de aviones extranjeros para atacar a las Torres Gemelas, precisamente el centro económico de Estados Unidos. Provocó que se determinaran normas estrictas de seguridad, lo cual implicó un boom en las oportunidades de negocio en todas estas áreas. Igualmente apalancó y le abrió el camino a la propuesta de guerra de Bush, abriendo nuevos mercados de productos, tanto militares como de alimentos, para apoyar la guerra de Irán. El último año, antes del 11 de septiembre del 2001, el principal factor que mantenía la economía norteamericana era el gasto del consumidor. Después de esta crisis nacional, fue crítico para las organizaciones de negocio, sirviendo al sector del consumidor prepararse para el impacto del comportamiento del mismo. Consumidores en crisis son consumidores bajo estrés. Cuando un hombre está en crisis, consume bebida o van al bar o en su casa. Las mujeres, por el contrario, van de compra. Ahora, las empresas necesitaban ofrecer excelentes justificaciones para la gente que compraba, para la gente que consumía. El otro ejemplo es el ejemplo de Ford y Firestone. En 1997 se registraron percances con las camionetas Explorer. Ustedes se acordarán de esa situación por allá. A partir de 1998 se producen una serie de accidentes automovilísticos caracterizados por aparatoso volcamiento que tienen como elemento muy particular el desprendimiento de la banda de rondamiento de uno o varios de sus cauchos. Oleadas de accidentes ocurren en Estados Unidos y en Venezuela. El denominador común es que eran producidos en los vehículos 4x4 de la marca Ford y el Explorer.
Ford pierde en el 2001 5.450 millardos de dólares, se recortan los dividendos, se destituye a su presidente ejecutivo Nasser, bajan las acciones en la bolsa de Nueva York, cierre de fábricas y reducción de su capacidad de producción. Firestone pide disculpas, destituyen al presidente Masatoshi Ono, asume el costo de la reposición de 6.5 millardos de neumáticos. Este fue un mal ejemplo en cuanto a la publicidad para la solución de una crisis interna. ¿Y yo qué hago ante una situación de crisis que se presenta? Recuerde que todo se basa en la percepción. Use el liderazgo, punto fundamental dentro de la gerencia. En épocas de crisis económica, utilice mecanismos alternos para llegar al consumidor. Use Internet, alianzas estratégicas, la franquicia. Establezca una estrecha relación con su cliente y conozca qué es importante para ello. Use la inteligencia de negocio. No asuma, investigue y tenga cultura creativa. Consumidor en épocas de crisis, ¿cómo actúa? Investigación en Estados Unidos refleja que una cantidad sustancial del gasto que realizan las amas de casa es direccionado por la emoción, no por la necesidad física. En momentos de crisis, la mujer seguirán comprando para satisfacer sus necesidades emocionales, pero indiscutiblemente el comportamiento de compra cambia. Para la gente de marketing, del consumidor, para mover al consumidor a la acción, es decir, para que compre algo que no necesita, la gente de marketing debe prever al consumidor con justificaciones suficientes para romper la barrera de compra y darle suficientes razones para adquirir el producto. En épocas de crisis, la importancia de estas justificaciones se convierten en más críticas. Por ejemplo, acá en Ecuador tenemos una situación que se viene registrando en la parte económica como crítica. Sin embargo, este viernes, el día de ayer para ustedes, se va a realizar lo que es el Viernes Negro. Y desde ya, la campaña de marketing ha sido tan intensa, tan inmensa en cuanto a promover oportunidades a los consumidores para que adquieran los productos que muchos de los cuales están en las organizaciones en stock, están varadas para poder salir de ello. La campaña ha sido inmensa para lo que es el viernes, repito, día de ayer para ustedes, en lo que se despliega como el Viernes Negro. Conclusión, las organizaciones inteligentes de participación de liderazgo, alto liderazgo, motivación, comunicación, están preparadas para generar oportunidades en situaciones de crisis utilizando el liderazgo y convirtiendo rápidamente la estrategia en acción. Las organizaciones y líderes exitosos son aquellos que se comunican, alinean y engranan a sus equipos para el cumplimiento de su misión, utilizando sus valores y a través de la cultura establecida. Estos son los 10 toques que considero podríamos señalar, las 10 cosas que podríamos manejar entre la crisis para convertirla en oportunidad. Primero, en nuestro entorno actual, crisis significa normalidad. Segundo, no existe una varita mágica. Tercero, no aparece nada, es decir, no hacer nada es morir, es perecer. Cuarto, estar alerta ante las situaciones, ante los signos que puedan ir anunciando la proximidad o generación de una crisis. Quinto, utilice la intuición, la creatividad y la comunicación, la suya y la de todos los que se encuentran a su alcance, sean organizaciones o empresas educativas o de bienes. Reaccione con rapidez, no se desespere, utilice las herramientas de liderazgo, el manejo de conflicto, innovación y aprenda. Ninguna crisis es igual a otra crisis, todas son diferentes y tienen soluciones diferentes. Convierta la crisis en oportunidad y en beneficio. Para cerrar esta ponencia, cerramos con la frase de Albert Einstein: en una crisis que nace, la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias facilitan la generación y solución de problemas. Mil gracias.